Hola, bienvenidos a este encuentro digital sobre estado físico y de la piel en tiempos de COVID. Yo soy Paco Romero, periodista especializado en temas de salud, pues, colaborador en diferentes medios de comunicación y también colaborador en tareas de prensa de varias sociedades médicas y asociaciones de pacientes, así como soy miembro de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. En primer lugar, daros las gracias por estar con nosotros y recordaros que la Coordinadora Nacional de Artritis, con Artritis, en el marco de su campaña Artritis en la COVID-19, organiza este encuentro virtual con el objetivo de dar soluciones a algunos de los problemas que están ocasionando las medidas de prevención frente a la COVID-19 en las personas con artritis reumatoide, artritis psoriásica, idiopática juvenil, espondilitis anquilosante y espondiloartritis. En concreto, hoy nos vamos a centrar en su estado físico, ya que la inactividad o la reducción de la actividad que ha habido durante muchas semanas debido al confinamiento y en el cual muchos enfermos todavía siguen por miedo al contagio, pues les ha provocado en estas personas diferentes problemas físicos y también en la piel. Sobre todo en el caso de las personas con artritis psoriásica, ya que las medidas de higiene pues está viendo que pueden provocarles algunos problemas dermatológicos que son significativos. Entonces, para hablar de todos estos temas, contamos hoy en este foro con la intervención del doctor Álvaro González Cantero, que es dermatólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que pertenece al grupo de psoriasis de la Academia Española de Dermatología y Venerología, y también con la fisioterapeuta Chus Jiménez, que es miembro de la Comisión de Ejercicio Terapéutico del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Gracias a los dos por estar aquí, por estar en este reunión virtual y yo espero que vamos a sacar mucho provecho de lo que nos digáis, ¿no? de vuestra sabiduría en estos temas que vamos a abordar. Si os parece, vamos a comenzar con el doctor Álvaro González, quien nos va a ayudar a cuidar nuestra piel, especialmente a las personas con artritis psoriásica, que es posible que estén, como decía antes, que estén acusando el uso de geles hidroalcohólicos o el empleo continuado de la mascarilla, que pueden crear problemas especialmente relevantes, incluso más ahora con una mayor exposición a radiación solar. Entonces, bueno, bienvenido Álvaro y bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también a Conartritis por poder permitir este tipo de espacios. Para mí y para nosotros, pues siempre es un placer poder al final pues, acercarnos a compañeros y sobre todo a los pacientes, que al final es nuestra razón de ser y poder pues, hacerles llegar todo el conocimiento y más en estos momentos que yo creo que muchas veces es más difícil acceder a la información o acceder a información que sea pues certera, adecuada, correcta o científica. Y nada, agradecerlo y estoy deseando aprender y más cuando es así de forma multidisciplinar. Estupendo. Pues mira, si quieres, yo creo que para hacerlo más práctico tenemos algunas preguntas, algunas dudas que yo creo que nos puedes ir resolviendo. En general, quería preguntarte inicialmente, ¿el verano es una época especialmente buena o mala para las personas con artritis psoriásica? Sí. Yo, por ejemplo, yo soy dermatólogo, ¿no? Y trato muchos pacientes con psoriasis, ¿no? Sabéis que la psoriasis es una patología pues compleja que se manifiesta en la piel, también se manifiesta en las articulaciones y sí que es cierto que nosotros, por ejemplo, para el tratamiento de la psoriasis en piel, pues usamos la radiación ultravioleta, usamos lámparas que tenemos en el hospital, pero sí que hay que decir que la radiación ultravioleta tiene propiedades antiinflamatorias, ¿vale? A nivel cutáneo seguro y lo utilizamos para ello. Ya a nivel articular esto es más complejo y no se utiliza como tal para ello, pero sí que hay estudios, incluso hay ensayos clínicos en los que disminuyen, ensayos clínicos aleatorizados y controlados con placebo, en los que se ven cómo disminuyen parámetros como la PCR, como la interleuquina 6. Entonces sí que, bueno, el sol podría tener efectos beneficiosos y nosotros a nuestros pacientes con psoriasis en piel les recomendamos una exposición cortita de unos 5 o 10 minutos a primera hora del día o a última hora, es decir, evitando las horas centrales del día. Por lo tanto, para los pacientes con psoriasis sí es buena, para los pacientes con artritis psoriásica, muchos de ellos tienen patología cutánea, por así decirlo, también, y sí que les vendría en gran medida bien. Recomendaciones damos para ellos, pues como para la población general, siempre evitar las horas centrales del día, usar fotoprotección solar una media hora antes de exponerse y luego repetirla cada 2 o 3 horas y un factor siempre por encima del 30 o del 50, porque sí que bien sabemos que de forma controlada podría ser bueno,
de forma, digamos, excesiva o un mal uso, como muchas veces se hace, sí que es perjudicial pues, para la piel a corto plazo con quemaduras solares y a largo plazo pues, pueden aparecer tumores cutáneos, etcétera, y estos pacientes que pueden estar con fármacos que bajen un poquito las defensas, pues hay que estar más alerta. Estupendo. También creo que es importante, sobre todo por el uso que estamos haciendo ahora, que obligado en toda España, de las mascarillas, ¿no? Saber cómo afecta a la piel de la cara, a la piel que hay detrás de las orejas, un poco cómo puede estar afectando y sobre todo en personas que son especialmente sensibles, ¿no? Sí, nosotros cuando comenzó todo esto, nosotros, por ejemplo, en Ramón y Cajal, pues fuimos a la planta COVID a ayudar y tal, y por un lado teníamos esa labor, pero por otro rápidamente empezaron a llegar pues muchas sugerencias y muchas preguntas de compañeros, de tal, por problemas con las mascarillas. Y es que realmente nunca, bueno, en lo que nosotros conocemos, nunca habíamos estado tan expuestos a una mascarilla en nuestra sociedad y de forma tan frecuente. Entonces sí que se han visto muchos casos, yo diría, de dos problemas fundamentales en relación a la mascarilla. Uno son dermatitis irritativas por propio roce, que normalmente vienen detrás de la oreja o en el dorso nasal. Yo creo que todos hemos visto gente que tiene aquí estos rojos, sobre todo los que lo usan bien o los que más lo usan. Eso por un lado, la irritativa. Y por otro lado, mucha gente presenta lo que llamamos un acné, como granito rojo, tipo de acné, que es por oclusión de los folículos. Digamos, los pelitos donde surge el acné se ocluyen y con el calor, con el aumento de temperatura, pues sí que salen granitos sobre todo más comedonianos, no tan con pústulas, sino rojito y comedoniano. Entonces, esto sí que se ha visto, se ve muy frecuentemente. Con respecto a las zonas de roce, pues sí que se ha recomendado, por un lado, pues intentar usar una mascarilla que no sea del todo, que proteja, es decir, que no se quede holguera, pero que sea adecuada a la persona. Y luego sí que recomendamos algún tipo de crema barrera, que puede ser propia vaselina, para no irse muy lejos, en estas zonas de roce y aquí también. Esto digamos que no va en contra de la protección de la mascarilla. Hay estudios incluso que no pasa nada por ponerse aquí vaselina. Con respecto a los granitos de la cara, ahí no usar vaselina bajo ningún concepto, porque he dicho que la causa era la oclusión y la vaselina ocluye. Por lo tanto, aquí simplemente nosotros solemos comenzar con jabones para pieles acnéicas, para pieles con tendencia acnéica, y luego, pues si está uno en casa solo, pues intentar el uso, evitarlo de la mascarilla. Y más o menos esto es lo que estamos viendo. Fenomenal, nada, muy práctico los consejos que nos das. También es habitual y estamos utilizándolo mucho ese, bueno, el lavado de manos, el uso de gel hidroalcohólico, un poco también ahí qué impacto a nivel dermatológico veis que puede tener y si hay algunas medidas a adoptar pues para evitar posible impacto negativo que pueda tener a nivel de la piel. Sí, igual, si hemos visto muchos problemas o nos han consultado mucho y por todo tipo por WhatsApp, por tal, nos mandan fotos de algo, ha sido de las manos durante este tiempo. Muchísimas, la verdad es que el lavado de manos sí que ha sido muy frecuente, pues si vas a un sitio, la verdad es que en todos los sitios tienen ya el gel hidroalcohólico. Y sí que es verdad que tampoco están hechas las manos para lavarse tan frecuentemente. Nosotros no somos conscientes muchas veces, pero la piel, pues, bueno, para nosotros los dermatólogos es algo maravilloso y sí que en el estrato córneo, que es la capa más superficial, hay una serie de moléculas que lo que se encargan, si nosotros lo pudiésemos ver, es de que todo esté perfecto, de que la piel esté hidratada y de que todo funcione bien. ¿Qué pasa? Que con el lavado excesivo de las manos, pues se van retirando todas esas sustancias que a nosotros nos ayudan a tener la piel bien e hidratada, que se llaman surfactantes. Los jabones tienen unas cosas que son los surfactantes, que son muy buenas para limpiar, pero también nos quitan todas las sustancias. Incluso si los dejamos ahí, penetran en la piel y nos irritan muchísimo. Por lo tanto, no es lo mejor el lavarse mucho las manos, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces esto cuando viene el paciente a nosotros nos crea cierta contradicción. Las recomendaciones a hacer pues serían el usar jabones que llamamos Syndet, que Syndet no es sin detergente, es Synthetic Detergent. Usa otros surfactantes diferentes que sí que pues, nos sirven y sí que se ha visto que funcionan contra el virus, ¿eh? Entonces, esto es lo que recomendamos en vez de la solución hidroalcohólica en la medida de lo posible. Y mucho más importante sería la hidratación de las manos, es decir, con crema hidratante e hidratarla. Y esta hidratación debe de ser no al rato o de vez en cuando uno, sino justo al lavarse las manos. Es decir, uno se lava las manos
y en ese momento es cuando uno pierde toda la hidratación de la piel. Por lo tanto, esto también hay estudios que se ha visto que haría 1 minuto después de lavarse las manos o 2 minutos es cuando uno se tiene que hidratar muy, muy, muy bien, y esto es más útil incluso que el tipo de jabón que uno utilice. Por lo tanto, este sería el consejo. Nosotros, el agua que usamos para lavarnos, el agua no hidrata la piel. El agua lo que hace es poner en contacto el agua de la piel con el exterior y expulsarlo. Y las cremas hidratantes no se usan porque vaya a entrar agua. Se usa porque al poner una crema es como una tapadera para que no se elimine agua y por lo tanto se hidrata. Esa es la función y por eso hay que hidratarlas muy bien. Luego con el uso de guantes, pues igual. Sería una locura ponerse un guante después de haberse puesto un gel hidroalcohólico. Porque nosotros, para que os hagáis una idea, cuando queremos que penetren nuestros fármacos, pues los tapamos. Entonces, igual, hidratarse las manos después de lavarse, hidratarse bien y luego ponerse el guante. Entonces estaremos haciéndonos mucho beneficio en vez de que si no lo hacemos esto. Luego los guantes cambiarlos cada X tiempo porque también la temperatura, el sudor, todo esto pues puede irritar. Y más o menos estas serían las medidas así generales que podríamos adoptar para un buen cuidado. Estupendo. Y en el caso concreto de estar sufriendo, por ejemplo, un brote de psoriasis, ¿recomiendas algún tipo de gel o de jabón especial que sea especialmente apropiado para esta situación específica? Sí, nosotros recomendamos, yo siempre recomiendo lo que he dicho, geles Sindet, con Y, Sindet. Este tipo de geles funcionan bastante bien y luego poca cantidad y buen aclarado. Como he dicho, si vosotros queréis ver una reacción eczematosa en cualquier persona, lo único que tenéis que hacer es poner aquí un poquito de jabón en el hueco de esto y dejarlo ahí un día y todos tendréis un eczema. Por lo tanto, si usamos muchísimo jabón, a veces no hay un buen aclarado y esto puede ser perjudicial. Realmente el jabón no hace falta tanto como la gente lo usa. Entonces, con poquita cantidad, buen aclarado y un jabón Sindet sería ideal. Estupendo, estupendo. Bueno, pues te dejamos descansar un segundito y así hablamos Gracias. también con Chus Jiménez. Bienvenida ante todo. Muchas gracias por estar en este encuentro virtual, Chus. Gracias a vosotros, gracias a la asociación y al Colegio de Fisios por participar en esto. Dadas las circunstancias y desde nuestra posición en la que el cometido es asegurar, garantizar, facilitar el movimiento de las personas, pues nada, estamos encantadas de poder echar una mano y especialmente en esta población con artritis reumatoide que tiene un interés especial, necesidades especiales. Así que un placer, gracias a vosotros. Nada, encantados de tenerte con nosotros. Bueno, yo quería preguntarte, teníamos también varias dudas que creo que nos podías resolver, sobre todo con la situación de muchas personas y de este momento que hemos pasado y que yo creo que vamos a tener que volver a pasar en muchos casos, que es de confinamiento y de reducción de la actividad física, ¿no? Entonces, queríamos saber, como fisioterapeuta, un poco si estáis viendo que esa reducción de actividad física, cómo está afectando a las personas y sobre todo a este grupo de población con una enfermedad reumática inmunomediada. Claro, para empezar, definir por encima lo que es actividad física, que es por lo que me preguntas. La actividad física es todo movimiento o acción que no esté planificada con una intencionalidad terapéutica, es algo que tiene que ver con las actividades del día a día. Y efectivamente en este confinamiento, esta circunstancia tan especial, pues se han visto mermadas las actividades. Entonces, en la población general, en todo el mundo, ha habido consecuencias, pues porque el movimiento favorece un montón de parámetros de mejora cardiorrespiratoria. Eso va de la mano de mejora también en la vascularización, en la inervación, en pequeñas terminaciones y también en zonas más amplias del sistema nervioso. En el tejido muscular, sin ir más lejos, hablando de movimiento, cuando actuamos, cuando podemos realizar actividades, las fibras tienden a estar entrenadas. Hay más número de fibras, tiene una mejor organización entre ellas, mayor resistencia, un mejor comportamiento en cuanto a calidad de su papel. Y bueno, todo lo que tiene que ver con coordinación, con postura. Esto digo de carácter general. Por supuesto, cuando hay necesidades añadidas, pues todo se complica un poco más. Por ejemplo, en las personas, está estudiado, está publicado que
en las personas que tienen artritis reumatoide hay una prevalencia mayor en cuanto a problemas de desequilibrio, hay más caídas. Claro, hemos perdido facultad en el aparato locomotor, no solo por los músculos, sino por la mineralización ósea, por la capacidad de coordinar, y esto ya atañe al sistema nervioso, incluso en la parte cognitiva, al poder tener distracciones y que el movimiento no se vea perjudicado. Cuando hemos parado de utilizar este tipo de recursos que a priori son habituales, tenemos más dificultad para poder desempeñar actividades del día a día. Cuando además tenemos tendencia a que haya dolor, a que haya desequilibrio, a que haya una pérdida de destreza, de funcionalidad, pues, en fin, las cosas se nos convierten en algo más difíciles. Por eso tenemos que... Lo suyo habría sido prevenir, nos ha pillado un poco desprevenidos a todos este evento, esta coyuntura, así que ahora pues hay que seguir actuando, desde luego, hay que paliar. También una de las consecuencias, ¿no?, que bueno, se está observando, ¿no?, en muchas personas que han tenido esta inactividad un poco mayor por esta situación de confinamiento es el aumento del dolor, ¿no?, en esta población que hablábamos con enfermedad reumática inmunomediada. ¿Crees que realmente ese aumento de dolor está causado por esa actividad, esa menor actividad, o se puede ver a otras causas? ¿Hasta qué punto la inactividad puede fomentar que tengas más episodios dolorosos durante este periodo? Claro, estamos hablando de personas que tienen dolor cuando suceden brotes, o sea que eso lo tenemos subyacente. Si hay causas que puedan fomentar el dolor, incrementarlo, dadas las circunstancias, pues parece que las estadísticas hablan de que desde luego ha habido una repercusión, de que algo más del 53% de la población con artritis reumatoide ha visto cómo su dolor se pronunciaba. ¿Causas detrás de esto? Bueno, yo hablaba de la importancia de la actividad física y dando un paso más iría también al concepto de ejercicio terapéutico, el ejercicio que ya es actividad planificada en personas con patología. Además de los beneficios generales, que la verdad es que se repiten mucho, también en componente metabólico, en lo anímico, el ejercicio tiene un montón de beneficios, por liberación de neurotransmisores, encefalinas, la serotonina, hay endorfinas, hay un montón de elementos bioquímicos que hacen que la sensación de bienestar vaya de la mano de la práctica de ejercicio terapéutico. Entonces, este tema de haber parado la actividad ha podido dejar más espacio al dolor. Si además tenemos en cuenta que ha habido trastornos de los hábitos en cuanto a ritmicidad, que hemos tenido que cambiar los hábitos, que probablemente haya habido cierta irregularidad en el descanso, ya tenemos otra predisposición a que haya mayor irritabilidad, a que el dolor tenga más campo de actuación. Y aquí ya me voy no solo a factores inflamatorios, como se dan a menudo en esta población, tampoco me centraría exclusivamente en factores mecánicos, si existe alguna deformidad, la manera de contener fuerzas de las articulaciones, el trabajo muscular se ven un poco impedidos y también genera dolor. Pero ya no solo estos factores que tienen que ver con inflamación o con el aspecto mecánico, sino el aspecto de la sensibilización central. Si el ánimo y el descanso no se han visto cuidados por las circunstancias, la existencia de dolor va a ser más plausible. Ya, lo entiendo. Y un poco a las personas que quieran, bueno, retomar la actividad física, ¿no?, poco a poco, recobrando el nivel de actividad física que tenían antes o incluso, pues, bueno, intentar mejorar su condición física. ¿Le podríamos dar algunas pautas concretas, bueno, pues para mejorar ese rendimiento, para evitar incluso, pues, problemas o lesiones que se han visto también aumentadas en este periodo cuando la gente ha recobrado un interés exagerado por iniciar actividad física? ¿Podrías darnos algunos consejos prácticos? Claro. A ver, está claro que ha habido una interrupción en las rutinas. Entonces, a la hora de retomar es muy importante valorar en qué punto estamos. Y eso, bueno, puede estar supervisado por los especialistas. También hace falta cierta escucha del yo, digamos. Entonces, lo primero que recomendaría es cautela. Es decir, no vamos a retomar nuestra actividad, nuestro ejercicio en el mismo punto en el que lo dejamos, porque ha habido un paréntesis bastante marcado. Así que es importante
actuar con cierta precaución, como digo. Hay maneras de medir esto, hay escalas que miden el grado de sedentarismo, el grado de capacidad física en cuanto a actividad o ejercicio, o sea que se puede objetivar, pero como digo, si no hay un profesional de la salud por medio, y no hay en este caso un terapeuta, conviene agilizar un poquito la autoescucha. Y como digo, siempre que predomine la cautela. Para empezar, a partir de ahí podemos ir concatenando actividades, bien sea pues, lo que decía antes, actividad de la vida diaria o ejercicio que ya tenga una programación, ejercicio terapéutico, con una progresión. ¿Cómo marcamos la progresión? Pues de nuevo, si no podemos monitorizar, si no tenemos la capacidad de medir la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno, porque no hay aparataje alrededor, con una percepción subjetiva de esfuerzo. Que hay una escala, la escala de Borg, que mide el esfuerzo que estamos realizando con una línea que se mide de 0 a 10 en cuanto a cantidad de esfuerzo. El 10 es el máximo y digamos que si nos quedamos en un 3 estamos hablando de que el esfuerzo es moderado. Si es un 4 dentro de ese margen, ya hablamos de que es un poco de esfuerzo. Como digo, mi idea es no querer recuperar todo el tiempo, entre comillas, perdido de buenas a primeras. Así que quedarnos en unos valores intermedios es muy recomendable. Esto se puede aplicar a ejercicios de fuerza, ejercicio aeróbico, a bajar a comprar el pan, ya sea en el ascensor o por las escaleras, pero hace falta escucha. Si no tenemos entrenada esta parte en la que la persona afectada tiene que medir un poco sus posibilidades, que acuda a un terapeuta y le acompañamos, asesoramos en esa progresión que, como digo, es necesaria. Es decir, partir de la cautela y a partir de ahí progresar con ciertos parámetros que hay que ir revisando. Hablabas de la importante labor que juegan los profesionales de la fisioterapia, ¿no? Yo creo que en el caso concreto de las personas que antes del confinamiento tenían problemas de movilidad y que durante este periodo se les ha agudizado esos problemas, tienen más dificultades, ¿hasta qué punto les puede ayudar un profesional perfectamente formado del ámbito de la fisioterapia para ayudarle a recuperar, por lo menos estar en una situación de movilidad similar a la previa confinamiento? Claro, primero detectando cuál ha sido el cambio, dónde está el empeoramiento. Entonces, viene en consulta también de manera telemática, podemos establecer un diálogo, una entrevista, una anamnesis en la que detectemos qué es lo que está sucediendo. Casi siempre trabajamos con funciones, con la funcionalidad. ¿Qué gestos del día a día se han visto empañados por las circunstancias? Y a partir de ahí establecemos un plan. Y como digo, bueno, el ejercicio terapéutico desde luego es de gran ayuda. Sin duda, una actuación de terapia manual, electroterapia, medidas antiinflamatorias de la terapia física pueden ser realmente útiles. Hay una baraja, un abanico de posibilidades terapéuticas bastante amplio, pero quizá destacaría que para poder pautar el tratamiento hace falta saber cuál ha sido el cambio, hacer un diagnóstico, delimitar bien el problema para a partir de ahí poder crear estrategia terapéutica. Hablabas un poco de la atención telemática, un poco lo nombrabas, y yo creo que es un aspecto importante que también queríamos comentar con vosotros, incluso con ambos, ¿no? A ver, ¿qué os parece un poco la situación que se ha planteado ahora con el aumento de teleconsultas? ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo os está afectando? Bueno, porque hay muchas personas que por diferentes motivos o no pueden acudir al hospital o se les recomienda que no acudan a la consulta para evitar contagios, para evitar masificación. En el caso de Álvaro, pues que trata problemas de la piel, parece que lo de no ver al paciente, no ver directamente, tener ese contacto, esa visión de la piel, pues puede ser en teoría un problema. En el caso de Chus, de fisioterapia, que es un poco tratar físicamente a la persona, bueno, ¿cómo os está viniendo este aspecto de la teleconsulta? ¿Hasta qué punto puede tener beneficio? ¿Hasta qué punto supone alguna dificultad en vuestro día a día? Pues si quieres empezar tú mismo, Chus, nos comentas un poco tu opinión y luego Álvaro, a ver qué opina. Sí, pues efectivamente en mi campo profesional ha habido un cambio de paradigma y bastante desconcierto, bueno, y en otros tantos. ¿Qué puedo decir? La fisioterapia trabaja con el movimiento y con la función. Y tradicionalmente he utilizado muchísimo las manos, y de hecho sigue siendo pertinente hacerlo, además de otro tipo de recursos, como mencionaba antes, la electroterapia
terapia, por ejemplo, pero sí que ha habido una atención asistencial muy presencial. Entonces, bueno, pues ha habido desconcierto, pero como se suele decir, cuando hay dificultades, también hay oportunidades de poder combatirlas. Y con creatividad, con adaptabilidad, haciendo uso de la tecnología, se pueden solventar bastantes dificultades. Entonces, si bien muchas personas necesitan terapia presencial y por lo tanto ya garantizamos desde nuestro campo profesional las medidas de prevención higiénicas necesarias, también se están haciendo muy populares los recursos telemáticos. Por ejemplo, tanto en lo individual como en lo grupal. Yo creo que lo que más se estila, lo que más estamos potenciando es la atención grupal a través de plataformas como la que estamos utilizando para la entrevista, por ejemplo. Y esto creo que es muy interesante porque el concepto de ejercicio, ya vengo diciendo que es fundamental, que además se ha visto mermado por todo lo que ha ocurrido, y además tenemos la posibilidad de trasladar la actividad grupal, que está demostrado que tiene una adherencia terapéutica mayor por aquello de socializar, de compartir, de no trabajar en soledad. Si podemos hacerlo por la vía telemática, tenemos un recurso, una vía bastante interesante y se está llevando a cabo. Y es cierto que hay maneras, hay que hilar fino, pero sí se está pudiendo combinar esa actividad a distancia y grupal con lo personalizado, que esto es curioso, pero se puede, haciendo una buena entrevista a cada persona que participa y luego teniendo, como permite un feedback visual, también se puede dialogar por escrito o de manera sonora. Sí que puede haber mucha interacción y podemos ir pautando de manera particular qué es lo que necesitan las personas que participan. Así que bueno, y esto se irá desarrollando, sin duda alguna. Así que adaptándonos a las circunstancias y intentando aportar calidad en cualquier caso. Álvaro, en tu caso, ¿cómo se ha afectado? ¿Cómo se está afectando? Bueno, en nuestro caso, la dermatología y lo que ahora, bueno, ya se venía llamando la teledermatología, pues era algo en lo que ya se había trabajado bastante y quizá esto pues lo que ha servido ha sido para darle un empujón. Entonces sí que ha habido diferencias. En zonas, por ejemplo, donde esto ya estaba con unos cimientos pues más consolidados, le ha ayudado mucho. Y esto hay una gran variedad en España, pues en cada comunidad autónoma. Nosotros, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid también, pues falta quizá todavía un marco legal apropiado para hacer teledermatología de forma adecuada, porque esto es importante, que todo esto, al final, hay una serie de cosas como que tienes que estar seguro de que la persona que está ahí es el paciente, de dar datos, de dar imágenes y de compartir imágenes. Por lo tanto, todo esto se está trabajando también de cara a remitir pacientes. Por ejemplo, un paciente con psoriasis pues tiene que ir a atención primaria y de atención primaria derivarlo al especialista. Entonces, esto requiere una gran colaboración también de atención primaria, porque ahora mismo también seguramente estén pues, cansados, están muchas cosas, entonces también es complicado. Pero digo, esto varía en comunidades autónomas. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha sí que sé que yo soy muy amigo de la jefa de servicio de allí, de Cristina Pérez, que es una de las mejores gestoras que tiene este país, y ellas sí que han organizado muy bien el servicio, y sí que me consta que ellos lo tenían. Yo estuve trabajando allí un tiempo y sí que la teledermatología funcionaba muy bien como consulta desde atención primaria, y esto lo han empujado bastante y ahora mismo solo se deriva de atención primaria a dermatología mediante fotos e historia clínica con atención primaria. Entonces, responden a los pacientes y responden a los médicos al día siguiente, que mandan la solicitud. Entonces, es espectacular y sí que ahí han tomado esta ventaja. Esto tiene, pues, ventajas e inconvenientes. Para mí, personalmente, pues, en el día a día, o sea, para casos típicos, por ejemplo, un acné y tal, pues eso es fácil a lo mejor responderlo. Luego, muchas veces el paciente y al médico de atención primaria les preocupa una lesión que está aquí y a nosotros realmente luego la mala está en otro sitio. Entonces, es complicado. Nosotros normalmente yo creo que las lesiones pigmentadas pues no se valoran, es decir, los lunares que podrían ser melanoma, por ejemplo. Y luego pues siempre hay lo presencial y el carácter humano y tal, pues yo creo que son cosas fundamentales. Que quizás pues en una situación como la que estamos hay que priorizar la atención al paciente, pero para mí siempre pues lo presencial nunca dejará de serlo. Y nosotros también pues nos gusta mucho palpar las lesiones, tocarlas, explorar mediante el dermatoscopio.
hacer una adecuada historia clínica, que a veces incluso te ayuda hasta la familia que viene de acompañante y que muchas veces se pierde. Luego la calidad de las imágenes para nosotros también es muy importante. Por vídeo nunca se ve bien porque siempre tiene algo borroso, entonces nos gusta más la foto y la foto hecha por alguien entrenado, que normalmente ya digo que en la atención primaria, pues si se le entrena puede ir bien. Entonces, eso, bueno, a nivel público, sobre todo a nivel privado también yo la he estado realizando y sí que, bueno, para revisiones de los pacientes es ideal, para una analítica, revisar algo así. Para pacientes nuevos yo creo que ahí es más complejo pero bueno, sí que la estamos realizando y de alguna forma tiene que llegar y quedarse y estamos viendo como la forma más adecuada para que también sea homogénea entre todos los sitios y sí que se hará. Bueno, la verdad es que personalmente me alegra, ¿no?, que un poco esa visión que dais más optimista de las teleconsultas, porque yo creo que es algo importante y, como decía, yo creo que Chus también, que de las situaciones un poco negativas siempre se pueden sacar oportunidades, ¿no? Y era un tema pendiente que siempre teníamos, yo creo que sobre todo en España, ¿no?, de la telemedicina y quizás es un impulso, ¿no? Pero yo pensaba también, aparte de las cosas buenas que habéis comentado y de esos pequeños inconvenientes, también quería preguntar muy rápidamente si vosotros habéis notado que por este motivo, por la dificultad que tienen los pacientes de acudir a vosotros más fácilmente, de forma más accesible que antes, os llegan más tarde con algún problema que no han llegado a tiempo, retrasan de alguna forma, demoran vuestra visita y se están suponiendo un inconveniente, ¿no?, también para vosotros, que si estáis viendo que llegan de alguna forma pues o más deteriorados o en peor condición física, ¿no? Ambos dos, ¿qué os parece? Cualquiera de los dos. Si quieres, Álvaro. Yo creo que sí. Perdón, bueno, yo creo que los dos hemos asentido. Indudablemente todo lo que ha ocurrido ha hecho que se silenciaran de manera casi obligada un montón de dolencias, de novedades, pues dermatológicas seguro. En nuestro caso, desde la fisioterapia, pues lumbares ha habido muchísimas, me consta. Cervicalgias, un montón también. Y claro, cuando luego llegan a la consulta ya no es algo agudo, tiende a ser subagudo, incluso atendido a la cronicidad porque han pasado bastantes semanas. E incluso a día de hoy, que ya tenemos cierta libertad de movimiento, claro, actividad, la gente sigue teniendo reticencia y, claro, sigue aguantando una lesión, una molestia, y eso a menudo complica el tiempo de recuperación. Sí, nosotros también. Cuando estábamos, me acuerdo, de las plantas COVID, pues siempre decíamos que cómo será el post-COVID, porque realmente la dificultad de acceso era, o sea, por la propia dificultad de acceso y también por el miedo de los pacientes que siguen teniendo a acudir al hospital, ¿no? Entonces, hombre, al final, por ejemplo, en nuestro hospital, pues no podemos recordar que el hospital ha estado en una situación dramática, grave, totalmente de guerra, como nunca había estado, ni no sé si estará, pero nosotros tenemos 900 camas en el Ramón y Cajal y llegamos a tener más de 1000 ingresados por COVID. Entonces, no cabía otra cosa en ese momento, pero es verdad que y todavía no se ha podido reponer, o sea, no se ha repuesto la situación. Entonces, esto sí que va a traer una serie de retrasos diagnósticos y de secuelas. Por ejemplo, nosotros fundamentalmente lo más peligroso, lo que más nos preocupa sería el cáncer de piel, el retraso en su diagnóstico, melanoma y tal, que estamos intentando abrir, bueno, se han abierto vías para que esas sospechas lleguen antes. El retraso, pues, de patologías inflamatorias que requieren un tratamiento, que también afectan mucho a la esfera, pues, psicológica de los pacientes y le afecta mucho estar en su casa con todo el cuerpo lleno de psoriasis, encerrados, tal. Y sí que se está viendo y no sabemos muy bien cuánto tardará esto en reponerse, pero por supuesto que sí, que debe de haber ahí. Además, yo creo que atención primaria también está en gran parte un poco todo muy parado y los pacientes, pues, sí que debe haber un retraso muy, muy grave y se está viendo, por supuesto. Paco. Estupendo. Mira, pues ahora, si os parece, vamos a pasar a las preguntas que nos han ido haciendo nuestros seguidores a través de las redes sociales de Conartritis. Nos han ido llegando una serie de preguntas, tanto para Álvaro como para Chus, y si os parece vamos a intentar darle respuestas a todas. Empezamos, si quieres, contigo, Álvaro. Mira, nos comentaban, por ejemplo, tengo artritis reumatoide y quisiera saber si los sabañones pueden ser un síntoma de haber pasado el coronavirus. Comenta que los tuvo en las manos los primeros días de marzo. Sí, esta idea de los sabañones surgió porque cuando nosotros estábamos
pues durante plena pandemia, estamos en las plantas de los hospitales, etcétera. Nosotros tenemos un chat en el que hay 1000 dermatólogos de toda España y de repente empezaron a decir, anda, mira, me están consultando mucho por sabañones, sobre todo en gente joven. Y empezaron a subir en una semana 10 casos, la semana siguiente 20 casos, y no era normal, no era invierno puro. Y entonces lo empezaron digamos, a investigar, a estructurar y a ver qué pasaba. Y sí que se han visto que hay lesiones tipo sabañones o tipo perniosis asociadas a gente que ha tenido el COVID. Entonces, esto es más o menos lo que se sabe. Se han visto en otros países del mundo, etcétera, que normalmente, pues, en aquellos casos que poníamos, y muchos de ellos suelen ser casos leves que se dan tras la infección, es decir, no nos sirve muchos de ellos como un marcador de quién va a desarrollar algo grave o algo así, por lo tanto, simplemente cuando los veíamos en aquel momento, que ahora yo no estoy viendo tanto, pues simplemente decíamos que cautela, que en principio no pasaba nada y que revisar el resto de síntomas o se estudiaba un poco alrededor. También son lesiones más o menos, hombre, específicas o inespecíficas según quien se lo haya visto, ¿no? Que en principio no se debe de preocupar. Podría ser, pues podría ser perfectamente, pero la única forma de saberlo sería, bueno, ya sabemos que haciendo un test, incluso ni eso, porque podría haber algún falso negativo o tal, pero bueno, sí que si la pregunta es si podría haber sido, pues sí que podría haberlo por lo que hemos visto y por esa época del año en la que otra cosa no era lo más apropiado. Tenemos otra pregunta para Álvaro de una persona con artritis psoriásica y que dice que durante el confinamiento pues, han manifestado muchos picores, que le habían salido granos por todo el cuerpo y decías, no, si podías responder cuál podría ser el motivo de que haya tenido ese repunte en el picores que ha sufrido y si lo vuelve a sufrir, ¿qué soluciones, cómo lo podría evitar de alguna forma? Sí, bueno, habría que ver si esa persona tiene psoriasis cutánea asociada y que si estos picores son por ello. Si son por ello, pues simplemente el tratamiento normal de la psoriasis. Si no, pues claro, la verdad es que tenemos muchísimas causas de picores, como dicen, o de irritación, que muchas veces pues propio sudor y estar tumbado puede provocarlo, o muchísimas causas. Entonces habría que ver ahí ya la causa concreta para cortarla como siempre decimos. Ya digo, si es su propia psoriasis, pues el tratamiento tópico que lleve, que es muy sencillito y suele ir bastante bien. Nos llega una pregunta para Chus Jiménez. Nos comenta, ¿qué rutina de ejercicios recomendarías a una persona que tiene dolor y cansancio diario y que encima se ha agudizado durante la pandemia? Pues me baso un poco en lo que comentaba anteriormente. Percepción de esfuerzo, no sobrepasar los límites de lo que es llevadero para adentrarse en el terreno de lo doloroso. Hay posibilidades muy suaves que difícilmente van a agravar el dolor. Hay una posibilidad terapéutica que se llama terapia de espejo, en la que si el dolor aparece solo en un lado del cuerpo, se utiliza la parte contralateral, hablemos de las manos, una mano afectada y la otra que tiene menos sintomatología. Y colocando un espejo podemos engañar un poco al sistema nervioso para que entienda que la mano afectada, que es la que se refleja de la mano que está más sana, digamos, está pudiendo realizar movimientos con destreza y el dolor queda un poquito desdibujado, digamos. Eso, de hecho, hay un estudio. En 2015, en Alemania se publicó un estudio sobre la efectividad de esa terapia en personas con artritis reumatoide. Pero más allá de eso, se puede utilizar la imaginación, se llama imaginería sensitiva o imaginería motora. Imaginar que está habiendo movimiento. Está demostrado que eso también, además de aumentar el flujo sanguíneo y despertar un poquito la sensibilidad en la zona, sensibilidad no nociceptiva, no dolorosa, sino más bien la destinada a lo táctil, a lo propioceptivo. Este tipo de cosas, solo con la imaginación, pueden ser útiles. Por supuesto, el movimiento ya ejecutado, si no resulta agresivo, y aquí vuelvo a hacer una escala, una gradación de dificultades, pero hay movimientos que pueden venir muy bien. Siempre habría que ver qué parte está afectada, cuál es el dolor, los niveles que tenemos, cómo se va desarrollando a lo largo del día y poder programar no solo el qué, sino el cuándo hacer y el cómo, cuánto ejercicio llevar a cabo. El ejercicio aeróbico casi siempre es adecuado.
y de hecho pues caminar suele ser poco lesivo, utilizar una elíptica si se tiene a disposición, una bicicleta estática, que creo que han vendido muchas bicicletas, también las de toda la vida por la calle, pero las estáticas han aumentado mucho, creo, en las ventas, porque es una buena manera de dinamizar el sistema cardiorrespiratorio, movilizar el aparato locomotor, como decía al principio también, generar neurotransmisores que nos proporcionen cierto bienestar que tanta falta ha hecho. Así que bueno, hace falta bien delimitar el caso, pero opciones hay muchas, desde lo más suave a lo que puede entrar en lo arriesgado, siempre dentro de lo terapéutico. Ahora nos comentan un caso particular de una persona que tenía que tiene espondilitis anquilosante y que antes del confinamiento pues nadaba 3 veces en semana y que ahora quería un poco retomar esta actividad, pero nota que ha perdido la movilidad. Entonces, te preguntaba si podría hacer algún tipo de estiramiento particular antes de hacer ejercicio para tratar de mejorar esa movilidad, esa capacidad para poder nadar. Los estiramientos y sobre todo que atañen a la columna vertebral, a la pelvis, a los miembros superiores, bueno, inferiores, pero sabemos que la columna vertebral en estos casos es la que más daño sufre. Estiramientos muchos, aunque yo hablaría más bien de movilización, por aquello de favorecer la lubricación de la articulación, empezar a despertar sensaciones que son fundamentales, la propioceptiva, como mencionaba antes, movilizar, luego sí que pasaría al ejercicio de fuerza, al trabajo de fuerza. Hay pues planchas que involucren al core, a la zona abdominal, lumbopélvica, a grandes grupos musculares, como el dorsal ancho en la espalda. Estaría muy bien el poder dar un poquito más de actividad muscular a esas regiones. Por supuesto, los brazos, el deltoides, la región del hombro, y algo fundamental es el área interescapular, es decir, la parte de la columna vertebral, en la región dorsal, que queda entre los hombros por detrás, hay un montón de músculos y de estructuras, la caja torácica, que muy a menudo generan cierta restricción en el movimiento. Entonces, movilizarlo, como decía al inicio, y luego capacitar al músculo, no solo para que haga fuerza bruta, sino para que haya una calidad en el reclutamiento de las fibras que nos proporcione, por un lado, estabilización y por otro ya movimiento balístico, el movimiento más amplio y descrito. Pero hace falta eso, educar al músculo para que pueda coordinarse sus distintas funciones. Y ya a partir de ahí, una vez hecho todo el trabajo de fuerza, quizá estirar y por supuesto todo lo que tenga que ver con el antebrazo, con el brazo, el hombro, lo que decía del dorsal ancho, la caja torácica, hasta la zona pélvica. Claro, hay muchos estiramientos, el cuello, por supuesto. Sí que conviene establecer que haya un programa y, como decía antes, una vez toque ya ir a la piscina, pues tener en cuenta que si antes hacía 20 largos, ahora igual quizás se puedan hacer 20, pero yo lo fragmentaría, es decir, hago 5, paro, valoro cómo me encuentro, si hay algo que me moleste, si es así, pues quizás es un momento para parar y regresar al día siguiente. O hacer series, pero fragmentando el trabajo del que estamos acostumbrados a disfrutar. Y poco a poco progresar, esa es la idea. Estupendo. Álvaro, nos preguntaban también un seguidor, una duda que tenía y me parece interesante, es ¿por qué la radiación solar puede provocar problemas en la piel como eczemas o salpullidos si están siguiéndose ciertos tratamientos biológicos o así como un tratamiento con cortisona? Bueno, realmente nosotros no hacemos grandes recomendaciones más allá de las que hacemos a la población general con fármacos biológicos, por ejemplo. Realmente con protegerse del sol, pues lo que hemos comentado antes, las horas centrales del día y aplicar protector antes de salir, no tienen mayor prevalencia de problemas. Normalmente esos picores que comentan podrían ser reacciones solares, es decir, como un tipo de alergia o reacción al sol. Es verdad que este año quizás se han visto más porque no ha habido con el confinamiento, no ha habido ese tiempo que se llama entrenamiento melanocítico o hardening, que es como el endurecimiento de la piel, que lo hay todo el año sin darnos cuenta, y este año ha sido como una exposición de repente. La gente se ha quemado más y algunos que tenían ciertas alergias solares pues no han tenido el tiempo de acostumbrarse, ¿no? Pero más allá de eso, que sería raro y no sería lo más frecuente, no creo que deban de tener más cuidado que el resto de la población general, de protegerse del sol y
y tomar las medidas adecuadas. Realmente no hay más riesgo ya digo, de picores por sol ni por nada. Vale. Mira, también queríamos preguntarte a ti. Nos preguntaban un caso concreto de una persona que hace 2 años y medio que le diagnosticaron una artritis reumatoide y que justo ha empezado la medicación un mes antes del confinamiento. Comenta que cada vez tiene más rojeces en la cara, le salen granos, sensación de ardor y sobre todo eso lo nota más cuando avanza el día, ¿no? Por la tarde, por la noche. Y nos comentas, es probable que los efectos secundarios que note aparecen incluso sin la situación del COVID, simplemente debido a la medicación o, bueno, que en su caso le ha coincidido justo que le aparecen más en este momento de la pandemia. Nos cuenta que es el médico de cabecera, le ha dicho que tiene rosácea debido a los corticoides y le ha prescrito una crema que aplica con la limpieza pues, de forma rutinaria, ¿no? por la noche. Nos pregunta, ¿va a continuar esta sintomatología si sigue con la medicación que está tomando o esto de alguna forma puede mejorar con el paso del tiempo? Claro, aquí sería muy interesante ver exactamente el tipo de lesiones que tiene, explorarla, y luego saber qué fármaco está tomando. Es decir, nos falta mucha información. Esto no pasa mucho a los dermatólogos. Nos suelen mandar una foto de WhatsApp y luego poco puede hacer porque se quiere hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, para la artritis reumatoide hay muchísimos fármacos, tanto biológicos como no biológicos. Entonces, aquí sería muy importante primero saber lo que está tomando y sí que ver si hay una secuencia temporal con respecto a la aparición de las lesiones. Descartar que las lesiones, muchas veces hay cosas concomitantes que te pasan al inicio de ese fármaco, que a lo mejor fue también a la vez que empezó a usar la mascarilla y lo que tiene es un acné por el uso de la mascarilla. Entonces, sí que ahí sería fundamental poder explorarla. Si su médico ha pensado que tiene rosácea o acné rosácea, pues puede a lo mejor ni estar relacionado con la toma del fármaco. Por lo tanto, ya digo, la mayoría de los fármacos biológicos que se usan, bueno, que yo utilizo en psoriasis, que se usan mucho o que se usan en artritis reumatoide, no suelen causar granitos en la cara. Por lo tanto, quizás sea, ya digo, estoy hablando sin saber, pero quizás la causa vaya por otro lado y lo que haya que hacer sea tratar localmente ese problema, como está tratando su médico, y sea un tipo de piel que poco a poco, con el tratamiento correcto, sí que se podría solucionar si se le ve y se le explora y se le hace un plan. Estupendo. Nos hacían una última pregunta para ti, Chus, de un caso concreto de una persona que tiene las manos y pies deformados ya por la artritis y que, bueno, cuando utiliza las plantillas pues le provocan todavía más dolor. Pues como fisioterapeuta nos decía si se puede hacer algo para mejorar esta situación. Claro, bueno, las manos son las afectadas, aunque no las únicas. Para las manos en concreto se puede una vez más trabajar con movilizaciones pasivas, activas, autoasistidas, incluso, que mejoren el estado articular y un poco también la disposición de las fibras que hay alrededor, tejido blando. Hay elementos antiinflamatorios y luego educación funcional, por supuesto. Para los pies, me mencionas lo de las plantillas. Digamos, yo soy podóloga también, o sea que puedo hablar de esto. Del campo de la fisioterapia, desde luego se hacen estudios biomecánicos muy completos porque se contempla el movimiento y la globalidad corporal. No se suelen prescribir plantillas desde la fisioterapia, pero sí te diré, dado que tengo formación en esto, que las plantillas deberían resultar confortables. Hay algunas que son acomodativas y otras que son digamos, más correctoras. Pero en el caso de la artritis reumatoide tienen que resultar confortables a todas luces. Si no es así, es porque quizá no haya habido un acierto en la prescripción y hace falta modificar algo. No desterrarlas, yo no tiraría por ahí. Es muy importante poder combinar bien materiales y donde haga falta estabilidad, tener una carcasa, un chasis que aporte consistencia, y donde haya inflamación, deformación y dolor evidente, intentar, por una parte, entre comillas, dar vacaciones a esa zona, trasladar las cargas a partes en las que haya más competencia funcional y al mismo tiempo colocar algún material que sea, se llama de baja memoria, algún material que sea de poca densidad, suavecito, más amable para dar apoyo, porque claro, utilizamos mucho las manos para todo lo que requiere destreza prácticamente,
los pies, los pobres, pues te soportan un montón de kilos y una demanda importante en cuanto a mecánica. Entonces, es preciso, donde haga falta dar estabilidad, colocarlo, donde haga falta un acomodo también, y para eso hace falta combinar materiales y estrategias que deberían funcionar. Así que si no es así, revisaría las plantillas. Estupendo, estupendo. Pues yo para finalizar quería preguntaros un tema que a mí especialmente me preocupa y me parece muy importante, y es sobre el tema de los bulos que están saliendo, sobre todo ahora pues con el confinamiento, con la pandemia. ¿Vosotros habéis notado en vuestra área de profesional un aumento de bulos y un poco cómo lo estáis, qué consejos dais para que bueno, no lleguen tanto a vuestros pacientes y para tratar de mitigar esta información falsa que seguramente os esté llegando de forma más frecuente, más habitual que antes? Yo estaba esperando a Álvaro porque la verdad que no sé a qué bulos te refieres. No, mira, por ejemplo, hoy nos estaban llegando, en el tema, la verdad es que a lo mejor en dermatología es más común. En dermatología, por ejemplo, hoy decían que habían aumentado significativamente los bulos en cuanto al uso de protectores solares, debido al confinamiento y tal. Entonces, son estas, estas falsas informaciones que yo creo que bueno, llegan de diferentes áreas, y no sé si a vosotros en vuestro día a día lo estáis notando, que hay más ahora, que se ha aumentado más en estos momentos. Yo no sé si quizás, Álvaro, a lo mejor en dermatología lo notáis más. Sí, bueno, siempre no he visto así como un aumento, siempre ha habido, ¿no? Bulos de todo Siempre. tipo, y nosotros sí que es verdad que en dermatología hay una presencia importante de dermatólogos divulgadores, por así decirlo, y en todas las redes sociales, y la Academia Española de Dermatología también genera mucha información fiable, y sí que suelen estar ahí, incluso cuando hay algo. Yo, por ejemplo, tengo un compañero que es Sergio Bañó, que es el presidente de la Asociación de Investigadores en Salud, y tienen una iniciativa que es Salud sin Bulos, y sí que sé que ellos, incluso cuando ven algo raro que sea un bulo, lo ponen y lo dicen, y digamos que de alguna forma lo denuncian. Entonces, sí que tenemos, por un lado, se suele, digamos, que denunciar, o se suele criticar, o se suele decir, mencionar, y por otro lado, hay muchísima información fiable de dermatólogos que solemos hacer, que solemos comunicar incluso a los pacientes. Yo en mi consulta respeto mucho blogs de compañeros, blogs de gente. Yo pongo ahí, mírate esto aquí, mírate tal, si quieres, y le escribo donde hay información fiable. Sí que lo solemos hacer. Entonces esa es nuestra forma de poder paliar eso, y ya digo, realmente siempre lo he visto. Tampoco he visto así como un aumento muy importante en dermatología, y sí que hay una presencia tan grande de dermatólogos, que al final sí que se palia un poco. Estupendo, estupendo. Bueno, pues yo creo que llegamos al final de la sesión. Yo, no sé si queréis decir algún mensaje final, algún comentario final, algo que se nos haya escapado que os parezca interesante recalcar. Álvaro. Nada, que ha sido, bueno, un placer este espacio, y siempre la verdad es que para este tipo de cosas, de los bulos y tal, pues nos gusta poder estar en estos espacios donde podamos, pues, o compartir con los pacientes, que al final muchas veces, pues, o bueno, en la consulta diaria yo siempre digo que llegas a los pacientes que vienen a ti en tu sitio, en los congresos pues ya a los compañeros, y al final pues llegar de forma así más grande, con más impacto a los pacientes, para mí por lo menos es muy, muy importante, porque al final el paciente es la razón de ser que tenemos, y sí que ahora tenemos más limitación quizá de llegar, y esto es fundamental, así que un placer y muchas gracias. Sí, yo, como decía Álvaro al inicio, agradezco también mucho la perspectiva multidisciplinar que le dais a esto, el poder aprender y al mismo tiempo divulgar, porque efectivamente la educación para el paciente es fundamental, la educación en salud, precisamente por lo de los bulos, para que las personas que tengan alguna necesidad por patologías subyacentes puedan discernir lo que les conviene y lo que no. Así que también, una vez más, agradecer que se me haya invitado, y, y nada, pues a intentar favorecer la salud, el bienestar. Para ello el movimiento y poder desempeñar las funciones del día a día es casi esencial. Así que a vuestra disposición estamos, y nada, muchas gracias y ánimo a la tarea.
Muy bien, bueno, yo agradeceros a vosotros, he aprendido mucho porque además habéis sido con mensajes muy directos, muy claros, con consejos, que yo creo que es una cosa que valoran mucho nuestros seguidores y yo creo que es una información muy útil la que habéis aportado los dos, o sea que muchas gracias a vosotros por vuestras aportaciones. Doy también por mi parte las gracias a Conartritis por confiar en mí para moderar esta sesión en la que yo aprendo y me sirve mucho a nivel también profesional. Y, como no, agradecer también a los patrocinadores de la campaña Artritis en la COVID, que son Avie, Amgen, Gebropharma, Janssen, Lilly, Nordic Pharma, Pfizer, Roche, UCB, Sandoz y Sanofi Genzyme. Bueno, pues a todos ellos muchas gracias por participar en este tipo de iniciativas que yo creo que son muy útiles para los profesionales de diferentes áreas que estamos alrededor de estos temas y sobre todo pues para los pacientes y para la población general. Así que, bueno, gracias a todos y hasta la próxima.